que tiene la misión de generar corrientes de opinión con la participación de la juventud boliviana. Lo que pensamos, un espacio alternativo para los jóvenes que generará un análisis objetivo e imparcial en distintos temas de coyuntura, convirtiéndose en un referente de la sociedad cruceña. Conduce Juan Carlos Achá. Si quieres participar en el primer programa radial de análisis, Lo que pensamos, escríbenos al correo electrónico loquepensamos12@gmail.com. Lo que pensamos. Lo que pensamos. Lo que pensamos. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, hazte Bolivia tú también, y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Alternativa. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Lo que Pensamos. El programa que hacemos todos los jueves y viernes, donde damos el espacio a los jóvenes para hacer un pequeño espacio de diálogo y de conversatorio sobre temas de coyuntura que se vive en el país. Y bueno, ya escuchamos esta hermosa canción, Píntame, que lo canta el grupo Negro y Blanco, ya en estos días, en los 191 años de aniversario de Bolivia, que mañana 6 de agosto se va a vivir en todo el país. El trabajo y la esperanza de crecer. El saludo especial a todo el país, a los 9 departamentos en el cual estamos unidos en un solo nombre denominado Bolivia. El saludo especial a todos los bolivianos que mañana vamos a festejar con todo en diferentes lugares del país, festejando estos 191 años de aniversario en Bolivia. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro panelista, a nuestro invitado especial para poder hablar sobre estos 191 años de aniversario. Son 10 años casi ya de donde está a cargo el presidente constitucional, el presidente Evo Morales Ayma. 10 años de gestión en lo político, en lo económico, en lo social. Hay muchos análisis de diferentes lugares donde este año vamos a crecer al 5%, más del 5%, y va a haber doble aguinaldo para todos los trabajadores del país, que la economía está muy bien, que en la parte política se está mantenido de manera estable, hay un gobierno que está en 2 gestiones, que en lo social hay mucha inclusión, también hay muchos beneficios para los más excluidos, y bueno, esos temas los vamos a hablar con nuestro invitado especial, que es Jorge Márquez. Él es politólogo que está por segunda vez aquí en el programa Lo que Pensamos. Jorge, muy buenas noches, bienvenido al programa Lo que Pensamos. Buenas noches, Juan Carlos y a tu audiencia. Un gusto estar nuevamente acá en Alternativa y en Lo que Pensamos. Muy bien, Jorge, en cuestión de minutos vamos a tener un contacto también para que la gente pueda conocer. Vamos a hacer un contacto con José Manuel Ormachea Mendieta. Él es politólogo, columnista de opinión y activista también, que desde la ciudad de La Paz nos va a llamar para poder también conocer su punto de vista y su criterio sobre estos 10 años de gestión que vive el presidente Evo Morales, que lleva la batuta y que está como primer mandatario del país y que ha estado llevando adelante este proceso de cambio, como así lo ha denominado en su gestión, en este gobierno que lleva adelante. Jorge, mientras esperamos la llamada de José Manuel, vamos empezando a dialogar. Jorge, ¿cómo has visto, cómo analizas, cuál es tu punto de vista en estos 10 años de gestión? En lo político, ¿cómo lo ves? Luego podemos hablar en el tema social, en el tema económico. ¿Cuál es tu criterio
Creo que sí, hoy sí, creo que sí, ya tenemos el contacto con José Manuel Ormachea. José Manuel, no sé si podemos hacer el contacto. Aló, José, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial, estamos en vivo y en directo a través de Radio Alternativa desde la ciudad de Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz. José Manuel nos está llamando de la ciudad de La Paz. José Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy caluroso a toda la gente de Santa Cruz, aquí desde La Paz. José, estábamos y tenemos como invitados también a Jorge Márquez, que es politólogo, y con el cual vamos a hablar de estos 10 años de gestión, el cual el presidente ha encabezado este proceso de cambio en estos 10 años de gestión. Tú como politólogo, columnista de opinión y bueno, también activista, ¿cuál es tu criterio sobre estos 10 años, de manera inicial en lo político, en lo social y en lo económico? ¿Cuál es tu criterio, José Manuel Ormachea, sobre estos 10 años de gestión del presidente Evo Morales? Bueno, evidentemente han existido bastantes avances, sobre todo en lo económico, debido a los altos precios de las materias primas, ¿no? Como todos sabemos, ha existido un auge no solo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, pero evidentemente en los últimos años ha existido un franco declive que todavía no se ha notado en la economía boliviana, pero que eventualmente ya se va a notar en los bolsillos de todos los bolivianos, ¿no? Pero digamos que en la parte política, si bien ha existido, como estaba diciendo, este auge económico, el gobierno en estos últimos 10 años, en mi opinión, ha decidido cambiar o canjear todas estas conquistas económicas por una falta de derechos democráticos, derechos civiles, derechos políticos, ¿no? Se ha visto un severo daño a la institucionalidad democrática en nuestro país. Estamos en muchos índices entre los países que más han retrocedido en el tema democrático, en el tema de las libertades, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del acceso a la información, de los derechos de la oposición política, de los grupos civiles, a la protesta, a la libre expresión. Se ha visto muchas violaciones de derechos humanos muy graves, en el caso del TIPNIS, en el caso ahora de la represa del Bala, que en este momento quieren planificar y están planificando, que va a dañar los derechos de las poblaciones originarias de esa región. Se ha visto, inclusive ha habido denuncias de fraudes electorales, no solo en la elección nacional, sino en las elecciones regionales. Tomemos el caso del Beni, tomemos el caso de Chuquisaca, entre otros, bueno, persecuciones, ¿no?, a líderes de oposición, varios exilios. Entonces no estamos en un panorama nada bueno en ese sentido. Carlos Valverde, que se ha tenido que ir del país, las amenazas a la periodista Amalia Pando y a algunos otros. Entonces, en ese sentido, mi evaluación sería de alguna manera negativa en el plano político, estrictamente político, porque en el plano económico hay muchos más otros matices, o sea, es decir, se sabe que la economía ha sido un poco más moderada, no estamos como Venezuela, por ejemplo, pero esperemos no llegar ahí pronto. Muy bien, José Manuel, bueno, según tu percepción en el tema político, tú lo mencionabas, hay mucha vulneración de los derechos humanos a muchas personas. En el tema de lo económico estamos mejor, pero tú tiendes a que a un futuro más adelante puede ser que esta bonanza económica que vive el país pueda declinar. En lo social, ¿cuál es tu análisis en el aspecto social? Hay mucha gente que ha sido incluida, sectores han sido incluidos dentro de la Constitución Política del Estado. Esta ley de género que se ha implementado, más ley de género e identidad que también está incluida dentro. ¿Cómo ves en la parte social? Por supuesto. Bueno, en la parte social yo creo que sí han existido avances que van con la época, ¿no?
no podemos negar que los avances en toda la región y en todo el mundo en cuanto, por ejemplo, a los derechos de la comunidad LGBT han sido muy grandes, muy amplios. Se ha debatido mucho al respecto, se han aprobado leyes en todas partes, ¿no? Pero sí, evidentemente es un esfuerzo tanto de oficialismo como oposición, que son de los pocos que han habido hasta ahora, para que los grupos LGBT, por ejemplo, sean incluidos, ¿no? Y puedan tener ciertos derechos, como con esta ley de identidad de género. Bueno, también el tema del racismo, que lamentablemente sigue existiendo en nuestro país. Bueno, no se puede decir que se ha aminorado, pero sí se ha aplacado un poco, dado a que, bueno, evidentemente es un gobierno que representa a los sectores indígena, originario, campesinos, y que están siempre con mucha cautela de que no existan actos, digamos, u opiniones racistas en contra de ningún sector de la población boliviana, que es algo bastante rescatable, ¿no? De todo este periodo. O sea, es decir, el racismo se ha de alguna manera aplacado. Esperemos que siga esos pasos. Pero, por ejemplo, en el plano social también había una suerte de canje ahí, ¿no? Porque si bien se reconoce más derechos de las poblaciones indígenas originarias campesinas, por ejemplo, en el censo del año 2012 no ha existido ninguna casilla o ningún elemento con el que se pueda representar a los sectores que no se consideran indígenas originarios campesinos. Es decir, como dice ese mismo censo, el del 2012, la mayoría de los bolivianos, es decir, más del 55%, que no se consideran indígenas originarios y que no están reconocidos ni siquiera por la Constitución Política del Estado. En ese entendido, existe una vulnerabilidad del derecho a la autoidentificación de los bolivianos que nos consideramos mestizos, nos consideramos no originarios, pero que también queremos ser parte del proyecto nacional, ¿no? Uh-huh. Y que somos la mayoría y que estamos absolutamente invisibilizados por el gobierno nacional en cuanto a identidad, uh-huh. ¿no? No lo digo políticamente, porque de hecho hay una gran falta en este momento en el gobierno nacional de cuadros o liderazgos indígenas, aparte del canciller Choquehuanca o Evo Morales Ayma. No hay otra persona en el gabinete que sea considerada indígena originaria. Entonces, claro, es una contradicción en sí misma eso, ¿no? Uh-huh. Muy bien, José Manuel, estamos conversando con José Manuel Ormachea desde la ciudad de La Paz. Él es politólogo, columnista de opinión y también es una persona muy activista en diferentes ambientes que se viven en el país. José Manuel, ya cerrando este contacto telefónico, ¿cuál sería los ejes centrales? Obviamente va a hablar el presidente en su discurso el día de mañana sobre el tema político, económico y social, pero ¿cuáles son las puntualizaciones que debería hacer el primer mandatario del país, el señor Evo Morales Ayma, el día de mañana en su discurso? ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los ejes puntuales que quisiera quizás la población escuchar? Porque ya sabemos que el presidente va a hacer un discurso quizás largo, porque tiene que hacer un informe extenso para que la gente pueda conocer, pero puntualmente, ¿cuáles crees que son los temas centrales, cuáles la gente quisiera escuchar en el informe del día de mañana? Bueno, en primera instancia yo creo que debería, si es que yo le podría dar en un plano ideal algún tipo de recomendación al presidente Morales, es que debería dar un informe amplio de cuáles son las tratativas o cuál es la situación, el estado del arte con las relaciones con Chile, ¿no? Porque eso le está preocupando a la población boliviana. En vez de hacer el presidente Morales, como hemos visto, ejercicios bélicos militares con el ejército boliviano, debería empezar ya a postular o ver algún tipo de solución a los problemas inherentes a la relación que tenemos
con el hermano país de Chile, ¿no? Si bien evidentemente yo soy partidario de la causa marítima totalmente, no encuentro que sea de agrado para la población estos ejercicios militares, estas paradas que solo alimentan, ¿no?, una mentalidad bélica en la población. Entonces, yo creo que si es que el presidente Morales tiene una buena chance para sincerar su discurso, volverlo más modesto, un poco más humilde en cuanto a las relaciones tan conflictivas que tenemos con el pueblo chileno en estos momentos, sería una gran oportunidad, evidentemente. Pero José Manuel, disculpa que te corte, pero hubo una conferencia de prensa donde el ministro de Defensa, el señor Reimi Ferreira, menciona que hubo la detención de un supuesto periodista chileno que estaba tomando fotos en la frontera y por el Silala, y bueno, y el gesto que menciona las autoridades bolivianas es que se ha entregado y se va a entregar a esta persona de manera normal para no generar más enojo con el vecino país que es Chile, para que no haya más rencilla y no haya más polémica con respecto a este tema. Sí, evidentemente he estado enterado al respecto, está muy bien, están haciendo algo. Ferreira está haciendo algo que, por ejemplo, con los 3 soldados bolivianos hace unos años Chile no hizo. Chile los detuvo por más tiempo, ¿no? Esa es una buena señal, evidentemente. Ahora, la diatriba, el discurso, el verso que muchas veces aplica el gobierno para con el pueblo chileno no es de agrado para la comunidad internacional en su totalidad, no solo para Bolivia y para Chile. Hay que recordar que, por ejemplo, tenemos en este momento a un nuevo presidente en el Perú, del cual va a depender mucho de las negociaciones que posiblemente salgan después de un fallo de la Corte Internacional de la Haya, ¿no? Tenemos a Pedro Pablo Kuczynski y no se ha visto ningún tipo de relacionamiento cercano siquiera entre el presidente peruano nuevo y el presidente boliviano, sino más bien se ha visto más relacionamiento entre la presidenta Bachelet y el presidente Kuczynski. Entonces, este tipo de aislamientos no serían realmente deseables, ¿no? Pero por otro lado, ¿no?, en el tema, por ejemplo, de que el año pasado yo recuerdo que el informe a la Nación tradicional del 6 de agosto en nuestro país fue obligatoriamente transmitido por todas las radios y todas las televisiones, ¿no? Eso a mí me parece un ejercicio no muy democrático. ¿Por qué lo digo? Porque los bolivianos tienen derecho a no querer escuchar a Evo Morales durante 6 horas seguidas, ¿no? Los bolivianos tienen derecho a no optar por no ver o no escuchar lo que el presidente Evo Morales tiene que decir. Y para eso existe, pues, la red estatal, o sea, es decir, los canales estatales, las radios estatales, el periódico estatal, que pueden normalmente transmitir, como siempre lo hacen, los discursos del presidente Morales. Entonces, si yo pudiera aconsejar algo, no al presidente como tal, sino al equipo detrás de él, que es que respeten un poco más también la libertad de las personas para escoger qué pueden ver y qué no en este 6 de agosto, en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, ¿no? Y finalmente, obviamente, en el tema económico, que es, digamos, una de las partes en las que más ahonda el presidente Morales normalmente cuando está dando su informe tradicional en los 6 de agosto para nuestro país, yo diría que debería también sincerar un poco el discurso, porque las cifras macroeconómicas que, digamos, están entrelazadas con el discurso de la estabilidad, desde el punto de vista de varios economistas, obviamente críticos al sistema, las cifras no son las mejores. Las cifras existe un poco de una tentativa de recesión, una tentativa de inflación, una tentativa de que la economía no está yendo como ha estado viniendo exitosamente
trabajando estos últimos años. Entonces, si es que el presidente Morales pudiese dar un informe en el que no solo diga el estado de las obras que ha tenido en su programa Evo Cumple, sino el estado actual de la salud y de la economía, sería bastante recomendable, ¿no? Muy bien, José Manuel Ormachea, muchísimas gracias. El mensaje para todos los bolivianos: mañana son 191 años de aniversario, la gente va a festejar a su manera, el país Bolivia, en donde vivimos, vamos a estar de fiesta mañana en estos 191 aniversario. ¿Cuál es tu mensaje a todos los bolivianos, ya cerrando este contacto telefónico? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi mensaje, como siempre, para toda la población boliviana, de oriente a occidente, de norte a sur, es sigamos luchando por un país más unido, más democrático, más respetuoso, más tolerante, un país que se pueda sentir cada 6 de agosto más orgulloso de él mismo que el anterior 6 de agosto. Es decir, cada año tenemos que hacer una retrospectiva, tenemos que ver qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, cómo podemos avanzar, y siempre diálogo, y siempre unidad, y siempre fraternidad entre todos los bolivianos, porque más allá de las regiones, más allá de los departamentos, más allá de las ciudades, somos hermanos y vamos a ir juntos en un mismo rumbo de aquí y para siempre. Entonces, mis felicidades inmensas e infinitas a toda la población boliviana y este país amado que amo tanto, ¿no? Muchísimas gracias, José Manuel, hasta un próximo contacto. Listo, muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos el contacto con la gente de la ciudad de La Paz. Bueno, José Manuel Ormachea, él es politólogo, hicimos y conversamos con él cómo percibe cabalmente desde su punto y su óptica en estos 191 aniversario, y bueno, son 10 años de gestión del presidente. Y queremos decirle a los oyentes de Radio Alternativa, alargamos el contacto porque teníamos programado tener la participación de la gente de Columna Sur para que haya esa contestación, de ese diálogo, ese debate, pero lamentablemente no está presente la gente de Columna Sur, que teníamos confirmada la asistencia de uno de los integrantes para que haya este diálogo y esta conversación entre ideas distintas, en diversidad de ideas que tiene cada uno, obviamente. Pero lamentablemente no pudieron llegar, la silla y el micrófono está ahí vacío, pero queremos aclarar eso para que la gente conozca que siempre en el programa tratamos de que haya las dos voces de diferentes pensamientos para que podamos hacer este programa que se denomina Lo que Pensamos. Bueno, vamos a una breve pausa, luego seguimos en el programa Lo que Pensamos. Vamos a dialogar con Jorge Márquez, politólogo, que está presente acá en el espacio de los jueves y viernes, un programa dedicado para parte de los jóvenes, organizaciones juveniles y todos los que deseen conversar con respecto a política, economía y la parte cultural y social desde el punto de vista de los jóvenes. Vamos a una breve pausa, luego seguimos con el programa. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, hazte Bolivia tú también, y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Muy bien, continuamos con el programa Lo que Pensamos. Volvemos y retornamos en Radio Alternativa 103.0 a través de este dial. Llevamos adelante el programa denominado Lo que Pensamos.
Y el saludo especial a toda la gente, a todo el país, a todos los bolivianos que vivimos en este país y que vimos y estamos acá trabajando, aportando para que el desarrollo vaya hacia adelante. Para todos los bolivianos que se levantan a 6 de la mañana a trabajar y le pone el alma, vida y corazón para que este país vaya hacia adelante, el saludo especial para ellos. A todos los bolivianos que nos escuchan, a todo el departamento de Santa Cruz, a los 9 departamentos de Santa Cruz, el saludo especial en esta víspera de los 191 aniversario que va a vivir mañana Bolivia en el 6 de agosto. Y bueno, continuamos con el programa y con respecto al mensaje presidencial, el mensaje del presidente Evo Morales Ayma será al menos de 1 hora en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así se anticipó este día jueves de parte del ministro de Educación Roberto Aguilar. Según el ministro que acompaña al mandatario en Tarija, el contenido es una referencia a lo que se ha hecho y se está haciendo por Bolivia desde el ámbito político y económico. Va a ser interesante escucharlo desde el punto de vista político, al presidente, cómo lo percibe él y cómo analiza él su gestión de manera personal mañana, el día jueves. De manera textual, dijo el ministro Aguilar, es uno de los aspectos que caracteriza fundamentalmente a la parte del desarrollo y gestión de gobierno, dijo y indicó el ministro Aguilar sin brindar más detalle. Mañana entonces el presidente hará su mensaje presidencial, no va a durar más de 1 hora y lo hará directamente en el salón de la bodega del Hotel Los Parrales. Desde ahí se va a llevar adelante la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional que se va a instalar en el salón La Bodega del Hotel Los Parrales. Muy bien, vamos a seguir y vamos a darle el micrófono a Jorge Márquez, que está con nosotros. Jorge, escuchábamos anteriormente a José Manuel desde el contacto de la ciudad de La Paz, haciendo su propio análisis. ¿Cuál es tu análisis desde el punto político? La misma pregunta que le hacía, para que podamos iniciar este diálogo. Bueno, probablemente yo sea el personaje incómodo que tenga el programa, porque José Manuel incluso se lo escuchaba con optimismo sobre el futuro, cosa que yo tengo cierta distancia con eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Carlos Gardel decía que 20 años no es nada, y Bolivia va a cumplir 191 de vida independiente, así que es algo muy parecido. En el país, desde su fundación, básicamente no han habido grandes avances más allá de los discursos como tal. Tal como lo mencionaba José Manuel, posiblemente en el ámbito social ha habido un maquillaje interesante, ¿no? Le han puesto un nuevo barniz a una puerta, coloquemos el ejemplo, algo gastada, y le han puesto un colorcito nuevo, pero más allá un manejo institucional del Estado creo que se ha ido perdiendo. En el ámbito económico, Bolivia desde su fundación ha vivido de exportar materias primas, cosa que lo sigue haciendo hasta ahora. El que haya caído el precio de los barriles de petróleo está afectando nuestra economía, demostrando una vez más que no tenemos una industria fuerte y propia para depender de nosotros mismos. Aún seguimos dependiendo de lo que pase afuera. Y todo lo que pase afuera siempre va a ser un impacto fuerte dentro de nuestra economía. Después, grandes cambios, no creo que se los haya visto, ¿no? Todavía en el país, dentro de la cultura política del país, se maneja la idea de los buenos y los malos. Ejemplos los podemos colocar desde los caudillos bárbaros, donde estarían Belso y Melgarejo, pasando por la revolución de 1952, donde el MNR, Víctor Paz y compañía, eran los liberadores del pueblo que llevarían a la Bolivia del futuro, e incluso con este gobierno, ¿no? No se puede dejar de pensar en el campo político boliviano a un accionar de cierto partido sin tener a alguien a quien echarle la culpa. Y esto es en todos los niveles del Estado.
desde los municipios, pasando por la gobernación y el gobierno nacional. Es decir, lamentablemente la clase política boliviana necesita de alguien a quien echar la culpa de sus fracasos, ¿no? En el municipio podrán decir que son los concejales de aquellos que se oponen a los grandes proyectos de Percy Fernández, en la gobernación al centralismo que es llevado a cabo por el gobierno de Evo Morales, y a nivel ya gubernamental nacional posiblemente esos intereses oscuros y negros que tienen la derecha y el imperio norteamericano. Entonces, bajo estos puntos que son centrales, que básicamente existen desde la fundación del país, los avances han sido, creo, pocos. Han habido avances que han sido maquillajes sobre cosas que ya se han trabajado, y que tarde o temprano en estos despuntes que han habido por causas económicas a nivel mundial, pues nuestra economía, que se supone que es fuerte y blindada, queda afectada. Y es un exceso de discurso como lo han tenido todos los gobiernos dentro del país. No creo que haya habido un cambio radical más allá de los discursos aquellos que nos dicen que tenemos dignidad, autonomía y que somos referentes a nivel mundial. Creo que entre los aspectos importantes pueden estar el que en La Haya hayan aceptado... O sea, los aspectos positivos que podemos destacar. Claro, de estos 10 años es que en La Haya la Corte Internacional de Justicia se haya declarado competente para esto del tema marítimo, que sin embargo hemos tomado ese mensaje mal, creyendo que ya habíamos ganado, cuando solo lo único que ha hecho la Corte es declararse competente. Aún tenemos un trabajo pesado que no necesariamente lo vayamos a ganar, posiblemente quede en un término medio. Y claro, pero podía haber dicho que no era competente, o sea, que no iba a proceder en ese sentido, pero al final es un paso. Es muy raro, además, que una ¿Hace Corte... cuántos años que no se daba esta situación? Y yo creo que, desde mi punto de vista, Jorge, creo que es un paso. Puede ser, pero no hay que desmerecer al trabajo que se hizo, por ejemplo, cuando era canciller Javier Murillo de la Rocha, con la agenda de los 13 puntos, que fue un avance inmenso y que se firmó en Lisboa. De ahí llegar a lo que es la Corte Internacional de Justicia, obviamente te pone nuevos panoramas, y a partir de ahí creo que tanto el gobierno nacional debería tener cuidado en sus actuaciones, porque lo que ocurrió en Chile con el canciller va a un reclamo de lo que obviamente Chile está defendiendo en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Llevar a cabo el Tratado de 1904. Entonces, ese podría ser un error, ya que como el juicio todavía no ha empezado, Chile puede usar a su favor el argumento de decir que Bolivia está reclamando el tratado y no lo que Bolivia dice, no, el tratado no es nuestro reclamo, sino más bien tener una salida soberana, etcétera, etcétera. Eso es lo positivo. Otros aspectos positivos, Jorge. Bueno, básicamente el gobierno como tal se ha apoyado en el trabajo que han hecho anteriores gobiernos, el seguro universal materno, está lo que es ahora la renta dignidad, que básicamente es el bono sol. No sé hasta qué punto llamar la nacionalización de los hidrocarburos, ya que no hay una nacionalización como tal, ¿no? Siempre hay intereses de por medio en un negocio que en el mundo es demasiado caro. Estos trabajos de introspección y demás son caros como tal. Tampoco ha habido un avance en esto de las autonomías, y esto no solamente es un error del gobierno central, sino que también son pues errores garrafales de los gobiernos regionales. Y aparte, la autonomía básicamente ha sido una malentendida ley de participación popular que entregaba los beneficios nacionales a varios municipios creados. Hay que tomar en cuenta que a partir de la promulgación de la ley de participación popular, el poder central del Estado ya no interesa tanto, ¿no? Esa competencia loca de los políticos de querer ser presidentes ya no tiene sentido, porque lo que interesa es el poder que hay desde lo micro, lo pequeño, y los municipios son aquel gran ejemplo.
Entonces, todavía no estamos entendiendo estas características de la autonomía, y eso en todos los niveles. Ayer el gobernador de Santa Cruz, el señor Costas, decía que por un correo electrónico que le llegó del presidente de Yacimientos, que solamente le llegó a él, que era confidencial, le decía que Incahuasi los recursos serían 100% para los cruceños, ya que se encontraba en Santa Cruz. Y ahora hay pequeñas rencillas entre Chuquisaca y Santa Cruz, simplemente para ver cuánto van a recibir posiblemente al año, y una vez que se estén empezando a explotar estos recursos que hay, cosa que demostraría el infantilismo político que hay, ¿no? Por plata. Tomando en cuenta que tanto la gobernación de Santa Cruz o la de Chuquisaca, en el 100% de recursos que tienen, con suerte han llegado a gastar el 50% de lo que tienen, y eso sería la avaricia y el pensamiento infantil de nuestros políticos de tener más recursos, posiblemente para tampoco hacer grandes cosas. Bueno, Jorge, en realidad yo creo que hay que destacar el avance que se ha tenido, el crecimiento económico, la inclusión social, pero en el aspecto político se ha mantenido por lo menos de que, bueno, el presidente está llevando la gestión sin ningún tipo de alianza. Es una forma de llevar al país de manera distinta, como antes se cooptaba, o se le da una gobernación, una prefectura a un partido, y se cooptaban, ¿no?, los espacios de poder. Pero en el aspecto político, Jorge, ¿cómo lo ves? Esta estabilidad política que el presidente está en estas gestiones ha logrado llevar que la economía pueda tomarse decisiones importantes, arriesgadas, y por eso se tienen los resultados en el crecimiento económico. También se ha podido llevar el tema de algunas inclusiones en algunos sectores sociales dentro de la nueva constitución política. O sea, es decir, que todo tiene una cadena, ¿no? Que en lo político hay una estabilidad, logra que se pueda tomar decisiones, y en lo económico el crecimiento, y en lo social la inclusión. Bueno, habría que tomar en cuenta que estos detalles de gobernabilidad los tiene el presidente gracias a que tienen una mayoría en el Congreso Nacional. Ahora, no necesariamente tener esa mayoría se la puede denominar como saber manejar la idea de gobernabilidad, ya que dentro de un Congreso lo que vale la pena es el debate como tal, cosa que lamentablemente en Bolivia este concepto no se lo ha llegado a entender. Los ejemplos de los gobiernos del 90 hacen básicamente lo mismo. El hecho de tener la mayoría no es tener permiso para hacer lo que se cree que está bien, sino que se debería tener debates, cosa que el Congreso, o mejor dicho ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional, hace mucho tiempo lo ha perdido, y no hay ese intercambio de ideas que suele ser muy enriquecedor dentro de una democracia. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Alejandro Sánchez. Alejandro tenía que estar más temprano, pero estuvo en una reunión importante. Él es estudiante de Economía de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Alejandro, estamos hablando sobre estos 10 años de gestión del presidente. Desde tu punto de vista, ¿cómo estamos? Bueno, nos gustaría cerrar contigo este programa desde tu punto de vista. Bueno, primero buenas noches. Gracias por la entrevista. Buenas noches a toda la población cruceña. Por supuesto, yo veo que el país está mejor, ¿ya? Definitivamente, porque ha habido cambios profundos en lo económico, en lo político y lo social. Obviamente que han habido errores, se han cometido, porque el Estado es grande, es difícil controlar una institución tan poderosa como es el Estado, pero creo que ha habido cambios, ha habido obras, creo que ha habido más equidad, ha habido más justicia, y eso es notable, ¿no? Porque hay factores que determinan el desarrollo económico en un país. Y las carreteras, las obras, en la educación, los módulos, eso no ha caído del cielo. Ha sido
ha sido una medida contundente la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Esa ha sido la medida clave. ¿Por qué? Porque los precios subieron y eso permitió que haya un ingreso alto, digamos, en el país para poder realizar esas obras en beneficio de la población y en beneficio de la economía del país. Obviamente que debió invertirse plata de los hidrocarburos, debió invertirse más, digamos, para que hoy se genere más, se genere producción, digamos, no solamente vender la materia prima. Pero también se ha hecho importantes inversiones en lo que son petroquímicas, ¿no? Hay proyectos bien fuertes, bien serios, y eso va a permitir de acá a unos 5 a 10 años ingresos contundentes al Estado, y nos puede ubicar como una zona energética, digamos, clave para el desarrollo de Latinoamérica, ¿no? Eso es importante. Yo creo personalmente, estoy seguro, completamente convencido que el país está mejor, definitivamente. Hay medidas contundentes, ha habido obras que nunca se han visto, lo cual obviamente que hay errores, se han cometido errores políticos que han llevado que a veces el país ha estado a estar a límites de dividirse y todo eso, pero el tema económico es determinante en un país, es muy determinante. Y la medida de política económica que ha emitido el gobierno, que es la nacionalización de los hidrocarburos, ha sido clave, en el momento clave, preciso donde los precios subieron. Y esa es la medida de oro de Evo Morales, y eso nadie lo va a negar. Y eso es lo que ha permitido que haya ingresos en el país. Ahora, finalizamos esta gestión 2016 con el incremento, el crecimiento más del 5%, la población llegando a fin de año tendrá su doble aguinaldo. Eso es lo que dice el gobierno, ¿no? Y a eso apunta, que el presidente del Banco Central de Bolivia, el ministro de Economía, y son personas, digamos, que tienen credibilidad, ¿no? No lo podemos negar. Yo creo que va a pasar el 4.5%. ¿Por qué? Porque, digamos, el gobierno está invirtiendo, ¿no? Está aumentando el gasto público, y eso en macroeconomía implica que al aumentar el gasto público la economía se dinamiza y un efecto multiplicador. Por supuesto que sí, se nota, ¿no? Lo podemos percibir, digamos. Y lo político también, pues el gobierno porque el costo político, el gobierno no se va a arriesgar, digamos, a perder un costo político fuerte, ¿no? Porque el hecho, si no hay el doble aguinaldo, digamos, en diciembre, perdería la credibilidad del gobierno y un costo político bien fuerte va a ser, digamos. Yo personalmente no creo, yo pienso que va a haber el doble aguinaldo. Muy bien, estamos llegando a la recta final. Jorge, ¿cuáles es tus conclusiones? Y bueno, también felicitando a todos los bolivianos en este aniversario. Bueno, mi felicitación va más allá del sentimiento patriótico que creo que los carezco, y no sé hasta qué punto sea una virtud, sino que la gente se preocupe por lo importante, que se preocupen por uno mismo y que salgan adelante estudiando, trabajando, que es lo importante, ¿no? El país va a estar como siempre ha estado. Lo que importa son ellos, ¿no? La visión que tengan de futuro de ellos mismos incluso puede ayudar a cambiar el país, aunque eso sería muy, muy pretencioso. Que el día de mañana sea un día de reflexión de estos 191 años para saber de dónde nacimos y hacia dónde vamos y posiblemente dónde nos perdimos. Y para despedirme, quisiera hacerlo con una frase de Sergio Almaraz. Claro. Que decía que Bolivia es el país donde todo es mezquino, menos el sufrimiento. Muchísimas gracias, Jorge Márquez, el expolitólogo que estuvo con nosotros en el programa Lo que Pensamos. Bueno, Alejandro Sánchez, tu despedida. Ha sido corta la participación que estuviste en el programa, pero importante tu aporte, tu análisis en este día. Bueno, primero, digamos, de agradecerte, ¿no?, por la invitación. Creo que es importante estos escenarios de diálogo, de intercambio de ideas. Y bueno, segundo, felicitar, ¿no?, a la población, al país, ¿no?, porque mañana recordamos, ¿no?, 191 años, ¿no?, exactamente. Y bueno, que lo vivamos de corazón, porque la patria es lo primero, pues, ¿no?, la patria es lo primero y lo más importante. Y yo creo que sí es importante la política, es algo contundente, al menos la política económica es determinante en un país, para la situación social de nuestro país.
Y hay que ver, ¿no? Hay que definir, hay que ver qué proyecto de país hay, digamos, porque por el momento yo veo un solo proyecto de país, que es el gobierno, es el del presidente Evo Morales. Otro proyecto serio, si aparece, hay que apoyar también, ¿no? Hay que ver eso. A ver, en estos 3 años, qué proyectos aparecen, pero yo, personalmente, yo no soy de ningún partido político, tú me conoces, yo soy un hombre creyente, pero el único proyecto serio que veo ahorita de país es Evo Morales, no hay más, la verdad. Esa es la pura verdad, pero es así, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Okay. Muchas gracias, y queremos también agradecer a todos los oyentes de Radio Alternativa que nos escuchan todos los jueves y viernes en este espacio creado para los jóvenes, para dialogar y conversar sobre temas de coyuntura del país, en lo político, económico y social. Será hasta el próximo jueves con nuevos invitados y nuevos temas para dialogar y conversar, y para que los oyentes nos puedan escuchar y también puedan tener el análisis de parte de los jóvenes y de algunas autoridades presentes que siempre vienen y están acá dentro del espacio del programa Lo que Pensamos. Será hasta la próxima semana, que tengan un bonito fin de semana, que Dios los bendiga. Permiso.